Capítulo 1. Desperté calva el día de la boda de mi hijo, y con un mensaje de mi nuera. Nunca imaginé que una notificación en mi teléfono pudiera arrancarme el alma. Eran las 4:17 de la mañana. Oscuro. Silencioso. El día más importante de la vida de mi hijo estaba a punto de comenzar, y yo desperté con la cabeza completamente calva. Sí, calva. No fue un sueño. No fue una pesadilla que desaparecería al abrir los ojos. Fue real. Mi cuero cabelludo, frío y liso, como si alguien me hubiera afeitado mientras dormía. Me llevé las manos al cráneo con un grito ahogado, pero antes de que pudiera reaccionar, mi celular vibró sobre la mesita de noche. Una notificación iluminó la habitación. Mensaje de Camila, tu nuera. El corazón se me detuvo. Con dedos temblorosos, desbloqueé la pantalla. Solo había una foto. Era yo, dormida, boca abajo, en mi propia cama, y al lado, una mano masculina que no era la de mi marido acariciaba mi espalda desnuda. El pie de foto decía: «Feliz boda, suegra. Espero que disfrutes tu regalo de despedida». Caí de rodillas al lado de la cama, el aire atrapado en mi pecho. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y entonces, como si el universo quisiera asegurarse de que entendiera la magnitud de la traición, escuché risas suaves provenientes del jardín trasero. Reconocí esa risa al instante. Era la de Camila, mi nuera, y la voz grave que le respondía era la de mi propio hijo, Sebastián. «Ya está hecho», decía él. «Mañana, cuando todos vean a mamá así, nadie dudará de que está loca. El juez le quitará la custodia de la casa sin pensarlo dos veces». Me deslicé por la pared del baño hasta quedar sentada en el suelo frío, abrazando mis rodillas. No lloré, no grité. Solo sentí un frío helado expandirse desde mi pecho hasta la punta de los dedos. Porque en ese momento comprendí algo peor que la calvicie, peor que la humillación pública, peor que la boda falsa. Ellos habían planeado esto desde el principio. Y lo más aterrador de todo, yo les había abierto la puerta de mi casa con una sonrisa. Mi nombre es Elena. Tengo 65 años. Hasta hace 2 semanas creía estar viviendo los mejores días de mi vida. Mi marido, Jorge, y yo construimos juntos una pequeña posada en las afueras de San Miguel de Allende. 43 años de matrimonio. 43 años de trabajo, sacrificio, amor callado y café servido al amanecer. Nuestro hijo, Sebastián, de 32 años, regresó de Lisboa tras terminar su maestría en gastronomía. Se enamoró de Camila, una chef portuguesa que conoció en un congreso culinario. Ella era hermosa, elegante, con una sonrisa que parecía salida de un anuncio. Nos conquistó a todos. Incluso tejí un mantel especial para su primera cena en casa. La boda estaba programada para hoy. Flores elegidas, menú finalizado, invitaciones enviadas. Incluso el alcalde del pueblo aceptó oficiar la ceremonia en el jardín de la posada. Pero nada de eso importaba ahora. Me levanté del suelo del baño y me miré al espejo. Mi reflejo era el de una extraña, ojos hinchados, piel pálida, y esa cabeza vacía. Me puse una bufanda de seda roja, la que Jorge me regaló en nuestro 40 aniversario, y salí de la habitación en silencio. La casa estaba en penumbra. Caminé por el pasillo, cada crujido del piso haciéndome contener la respiración. Las voces venían del salón. «¿Estás seguro de que funcionará?», preguntaba Camila, su voz dulce como miel envenenada. «Totalmente», respondió Sebastián. «Mamá ya no tiene familia cercana. Nadie la creerá si dice que la drogamos. Y con la calvicie, todos pensarán que sufrí un colapso nervioso. El psiquiatra ya firmó el informe preliminar». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Drogada? ¿Psiquiatra? ¿Colapso nervioso? Recordé entonces la infusión que Camila me preparó anoche. «Es para que duermas bien antes del gran día», dijo con esa sonrisa angelical. Yo la bebí sin dudar. Siempre confié en ella. Continué escuchando, escondida tras la puerta entreabierta. «Lo único que me preocupa es el testamento», dijo Sebastián. «¿Y si lo cambió?» «No lo hizo», respondió Camila con seguridad. Revisé su correo y sus archivos. La última actualización fue hace 5 años, a tu nombre.
Todo está listo. Después de la boda, fingiremos que ella intentó suicidarse. La internarán. Nosotros asumiremos la administración de la posada, y en 6 meses la vendemos al grupo hotelero. $8 millones, Sebastián. 8 millones. Me apoyé contra la pared para no caer. 8 millones. Por eso me habían elegido. No por amor. No por familia. Por dinero. Y entonces, como si el destino quisiera darme una última prueba, escuché pasos acercándose desde el otro extremo del pasillo. Era Jorge, mi marido, el hombre con quien compartí cama, sueños, lágrimas y risas durante más de 4 décadas. Se detuvo frente a Sebastián y Camila. Yo contuve la respiración. ¿Ya está todo listo? Preguntó él, su voz grave y tranquila. Sí, papá, respondió Sebastián. Mañana, esta casa será nuestra. Jorge asintió, y luego abrazó a Camila. No fue un abrazo paternal. Fue íntimo, cercano, con las manos demasiado bajas en su espalda. Pronto serás libre, le susurró. Y yo contigo. En ese instante, el mundo se fracturó. No era solo mi hijo y mi nuera. Mi marido también estaba en esto. Retrocedí lentamente, sin hacer ruido. Mis piernas temblaban, pero mi mente estaba más clara que nunca. No iba a desmoronarme. No iba a permitir que me robaran mi vida, mi hogar, mi dignidad. Volví a mi habitación, cerré la puerta con llave y saqué del fondo del armario una caja de madera que nadie conocía. Dentro estaba mi pasaporte, mi libreta de ahorro secreta y un teléfono antiguo que usaba solo en emergencias. Encendí el aparato. Tenía una sola llamada guardada. ¿Doctor Méndez? Susurré. Soy Elena Pérez. Necesito su ayuda. Ahora. Colgué y me senté en la cama, mirando por la ventana. El cielo comenzaba a clarear. Pronto llegarían los primeros invitados. Pronto sonaría la música. Pronto Camila se pondría el vestido blanco y fingiría ser la nuera perfecta frente a 100 personas. Pero yo no estaría allí para verlo, porque mientras ellos planeaban mi destrucción, yo ya estaba construyendo su caída. Y si estás leyendo esto ahora, preguntándote cómo una mujer de 65 años puede enfrentar a 3 traidores sin perder la compostura, déjame decirte algo. El amor verdadero no siempre viene de la sangre. A veces viene de la rabia justa, del silencio calculado, de la decisión de no morir en vida. Y créeme, esta historia apenas comienza. Capítulo 2. El secreto del teléfono antiguo. La bufanda roja aún me cubría la cabeza cuando salí de la habitación. El pasillo estaba en penumbra, pero no necesitaba luz para saber dónde pisaba. Cada tabla del suelo, cada crujido, cada sombra en esta casa me pertenecía. O al menos eso creía hasta hace 1 hora. Me detuve frente a la puerta del salón. Las voces de Camila y Sebastián seguían, bajas pero claras. ¿Estás seguro de que no sospecha nada? Preguntó ella. No. Mamá es demasiado predecible, respondió mi hijo con una frialdad que me partió el alma. Cree en el amor, en la familia, en las promesas. Es patético, la verdad. Sentí que las rodillas me fallaban, pero me obligué a respirar. No era el momento de desmoronarme. No ahora. Retrocedí en silencio y me dirigí al altillo del pasillo este, donde guardaba cosas que nadie más tocaba. Álbumes de fotos, cartas antiguas y una caja de madera con mi teléfono de prepago, comprado en 2018 después de que un huésped me advirtiera sobre el espionaje digital. Nunca confíes en un solo dispositivo, me dijo. Y por alguna razón, esa frase se quedó conmigo. Encendí el aparato. La batería estaba baja, pero suficiente. Marqué el número que solo había marcado 2 veces en mi vida. ¿Doctor Méndez? Soy Elena Pérez. Necesito que venga a la posada esta noche. No por la entrada principal, por el camino de los Olivos. Y traiga los documentos que le pedí la semana pasada. Colgué antes de que pudiera responder. No había tiempo para explicaciones. Regresé a mi habitación y abrí el armario. Detrás de mis vestidos de luto, sí, los conservo desde que murió mi madre, estaba el sobre marrón que el doctor Méndez me entregó hace 7 días. Por si algo sale mal, dijo. Firmas notariadas, copias certificadas y una orden judicial provisional que solo puede activarse con su huella digital en el juzgado.
Nunca pensé que lo usaría. Me puse un abrigo grueso, me cubrí la cabeza con un pañuelo negro y salí por la ventana trasera, como solía hacer de niña para escapar de las discusiones de mis padres. El rocío mojó mis zapatos, pero no me importó. Corrí hacia el garaje, donde guardaba mi viejo Renault Clio, el coche que Jorge me regaló en nuestro 30º aniversario, y que nadie sabía que aún funcionaba. Encendí el motor. Arrancó al primer intento. Mientras conducía hacia la ciudad, repasé los últimos 3 meses en mi mente. Los viajes de negocios de Jorge. Las cenas privadas entre Camila y Sebastián. Las llamadas que terminaban en cuanto yo entraba a la habitación. Los susurros. Las miradas cómplices. Las risas que cesaban cuando yo aparecía. ¿Cómo no lo vi? Porque quería creer. Porque después de 43 años, preferí confiar en la ilusión de una familia perfecta que enfrentar la posibilidad de que todo fuera una farsa. Llegué al edificio del juzgado a las 5:03 de la madrugada. El doctor Méndez ya me esperaba en la puerta trasera, con un maletín negro en la mano. Sabía que llamarías, dijo, su rostro serio bajo la luz tenue del amanecer. ¿Tiene todo listo? Sí. Pero hay algo que debes saber antes de activar la orden. Me miró con una mezcla de compasión y advertencia. Tu marido no está solo en esto. Hay un grupo inmobiliario detrás. Horizonte Emprendimientos. Son peligrosos, Elena. No solo quieren la posada. Quieren borrar tu nombre de los registros. Si activas esta orden hoy, no habrá vuelta atrás. Te convertirás en un blanco. Asentí sin dudar. Ya soy un blanco. Solo que hasta hoy no lo sabía. Subimos al juzgado. En la oficina del juez de guardia, firmé con mi huella digital. El sistema emitió un pitido agudo. Un sello digital apareció en la pantalla, medida cautelar activada. Propiedad inmovilizada. Cualquier intento de transferencia será nulo. Está hecho, dijo el doctor Méndez. Ahora, vuelve a casa. Actúa como si nada hubiera pasado. Ellos no deben sospechar que sabes. ¿Y si intentan huir? Tengo a un oficial de paisano vigilando la posada desde anoche. Si mueven un solo documento, los atraparemos. Regresé a la posada a las 6:15 de la mañana. Las luces del jardín estaban encendidas. Los primeros huéspedes ya se levantaban. Camila estaba en la cocina, preparando el desayuno con una sonrisa perfecta. «Buenos días, suegra», exclamó al verme. «¿Dormiste bien?» La miré fijamente. Sus ojos eran brillantes, inocentes y vacíos. «Como un bebé», respondí, ajustándome el pañuelo sobre la cabeza calva. «¿Y tú?» «Soñé con mi boda», dijo, sirviendo café con manos que no temblaban. «Va a ser perfecta». «Sí», asentí. «Perfecta». Me senté a la mesa. Tomé una tostada. Mordí. Tragué. Todo sabía a ceniza. A las 8 de la mañana, Sebastián bajó con su traje de novio. Se veía guapo. Elegante. Igual que su padre a su edad. «Mamá», dijo, besándome la mejilla. «¿Estás lista para el gran día?» «Más lista que nunca», respondí. Él sonrió. Pero yo ya no veía a mi hijo. Veía a un extraño vestido con la piel de mi niño. Mientras los huéspedes desayunaban, observé cómo Camila y Sebastián intercambiaban miradas. Cómo Jorge entraba y salía de la cocina, rozando el brazo de Camila por accidente. Cómo fingían normalidad, como si no hubieran planeado mi destrucción. Pero yo también tenía un papel que interpretar. A las 10 de la mañana, mientras Camila probaba su vestido en la habitación principal, escuché su teléfono vibrar. Lo dejó sobre la cama. Una notificación parpadeó. «Paquetes listos. Salida a las 8. Madrid. Todo según lo planeado». Sonreí. «Perfecto. Porque a las 7 de la tarde, cuando todos estén vestidos para la boda, la policía entrará por la puerta principal. Y esta vez, no seré yo quien se quede en silencio». Capítulo 3. La boda que nunca fue. El sol ya se elevaba sobre los cerros cuando regresé a la posada. Había dejado a Ricardo y al doctor Méndez en el juzgado, con la orden judicial sellada y mi huella digital registrada como la única autoridad legal sobre la propiedad. Pero mientras conducía de vuelta, una pregunta me martilleaba la cabeza: ¿cómo iba a enfrentarlos cara a cara? No era solo miedo.
Era la certeza de que, a partir de hoy, cada mirada, cada palabra, cada gesto entre nosotros sería una mentira cuidadosamente ensayada. Y yo tendría que ser la mejor actriz de todas. Al entrar por la puerta trasera, olí el café recién hecho y el pan tostado. Sonidos normales. Rutinas familiares. Pero ahora todo tenía un matiz siniestro. «Mamá», exclamó Sebastián al verme, con una taza en la mano y una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Dónde estabas?» Camila ya empezó a vestirse para las fotos de prueba. «Fui a caminar», mentí, ajustándome el pañuelo negro sobre la cabeza calva. Necesitaba aire fresco antes del caos del día. Camila apareció en la puerta de la cocina, envuelta en una bata de seda blanca, el pelo recogido en un moño perfecto. Parecía una novia de revista. Si no supiera lo que sabía, habría creído en su inocencia. «¿Te sientes bien, suegra?», preguntó con dulzura, acercándose. «Estás pálida». «Solo un poco de ansiedad», dije, forzando una sonrisa. «Es normal, ¿no? Hoy es el gran día de mi hijo». Ella asintió, pero sus ojos me escudriñaron con una intensidad que no pasó desapercibida. Sabía que algo andaba mal. Tal vez no todo, pero sí lo suficiente para estar alerta. Me senté a la mesa y tomé un sorbo de café. Estaba amargo, como mi vida en este momento. A las 9 de la mañana llegaron los primeros proveedores, el florista con los arreglos para el altar, el fotógrafo con su equipo, el maquillador con su maletín. La posada se llenó de risas, órdenes, luces y cámaras. Una farsa perfecta. Mientras todos se preparaban, me escabullí a la oficina. Saqué del cajón secreto el teléfono antiguo y marqué al oficial que el doctor Méndez había asignado. «¿Sí?», respondió una voz grave. «Soy Elena Pérez. Están todos aquí. La boda sigue en pie, por ahora. Pero Camila recibió un mensaje esta mañana. Hablaban de paquetes y salida a las 8 hacia Madrid». «Entendido», dijo él. «Estamos a 3 cuadras. Entraremos a las 7 de la tarde en punto. No interfieras, no confrontes. Solo observa». Colgué y guardé el teléfono. Volví al jardín justo a tiempo para ver a Camila probándose el velo frente al espejo antiguo del salón. Se miraba con una satisfacción que me heló la sangre. «¿Qué piensas, suegra?», preguntó sin voltear. «¿Se ve legítimo?». No respondí de inmediato. Me acerqué lentamente, como si admirara el encaje. «Todo lo que llevas puesto es una mentira», dije en voz baja, casi un susurro. «Pero sí, se ve perfecto». Ella se tensó. Por un segundo creí que iba a girarse y enfrentarme. Pero no lo hizo. Solo ajustó el velo y sonrió a su reflejo. «Gracias», dijo. «Me alegra que lo apruebes». A las 11 de la mañana, Sebastián vino a buscarme para las fotos familiares. Nos colocaron frente a la fuente del jardín, yo en el centro, con Jorge a mi derecha y Sebastián a mi izquierda. Camila se unió segundos después, colocándose entre mi hijo y yo, como si quisiera reemplazarme simbólicamente. «Sonrían», dijo el fotógrafo. «Una familia feliz». Sonreí, pero mis ojos no lo hicieron. Mientras posábamos, sentí la mano de Jorge rozar mi espalda. Un gesto que antes habría interpretado como cariño. Ahora solo era posesión. Control. Una forma de decir, sigue el juego, o todo se desmorona. Pero lo que él no sabía era que yo ya había desmoronado su plan. A la 1 de la tarde, sirvieron el almuerzo para los invitados y el equipo. Camila había preparado un menú de degustación, salmón ahumado, risotto de trufa, postre de frambuesa. Todo exquisito. Todo envenenado de hipocresía. Me senté junto a una pareja de ancianos de Guanajuato que venían a la posada desde hacía 20 años. «Elena», dijo la señora con emoción. «Tu hijo se casa hoy. Qué emoción ver cómo crecen los nuestros». «Sí», respondí, mirando a Sebastián, que reía con Camila al otro lado del jardín. «Crecen, y a veces se convierten en extraños». Ella no entendió el doble sentido. Pero yo sí. A las 3 de la tarde, mientras Camila se preparaba para el maquillaje final, entró a su habitación con una maleta pequeña. La cerró con llave. Yo, fingiendo buscar alfileres para el velo, me quedé cerca. Escuché el sonido de un cajón abrirse,
y luego un zumbido electrónico. ¿Un disco duro? ¿Documentos? No pude ver más. Pero no importaba. Ya teníamos lo que necesitábamos. A las 5 de la tarde, el cielo comenzó a nublarse. Las nubes grises se acumulaban sobre San Miguel, como si el cielo también supiera que algo oscuro estaba a punto de ocurrir. Me cambié el vestido que había elegido meses atrás, un traje de lino azul marino, sencillo pero elegante. Me puse los pendientes de perlas que mi madre me regaló en mi boda. Y me cubrí la cabeza con un pañuelo de seda roja, el mismo que Jorge me dio en nuestro 40º aniversario. Irónicamente, hoy lo usaba como armadura. A las 6:30 de la tarde, los invitados comenzaron a llegar. Música suave de cuerdas llenaba el jardín. Las velas se encendieron. Las flores brillaban bajo la luz tenue. Camila bajó las escaleras con su vestido de novia. Era espectacular. Largo, con encaje francés, cola de 3 metros. Parecía salida de un cuento. Pero yo sabía que bajo esa tela blanca había un corazón negro. Sebastián la esperaba al pie de la escalera. La tomó de la mano y la condujo al altar improvisado bajo el rosal centenario. El alcalde del pueblo, un hombre de bigote canoso y voz temblorosa, abrió su libreta. Hoy nos reunimos para celebrar la unión de Sebastián y Camila. Miré a Jorge. Estaba de pie junto a un grupo de amigos, con una copa de champán en la mano. Nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos vi una pregunta. ¿Sabes algo? Levanté mi copa en un brindis silencioso. Sé todo. El alcalde continuó. Si alguien conoce alguna razón por la que estas dos personas no deban unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Hubo un segundo de silencio. Y entonces sonaron las sirenas. No una, 3. Las luces rojas y azules iluminaron el jardín. Los invitados se giraron, confundidos. Algunos murmuraron. Otros sacaron sus teléfonos. 2 agentes entraron por la puerta principal. Detrás de ellos, el doctor Méndez y el oficial de paisano que había estado vigilando desde la mañana. Camila palideció. Sebastián soltó su mano. Jorge dejó caer su copa. El alcalde cerró su libreta, desconcertado. ¿Qué es esto? Preguntó Sebastián, su voz temblando. El oficial se acercó al centro del jardín y alzó la voz. Por orden del Juzgado Primero de lo Civil y Familiar de San Miguel de Allende, se inmoviliza la propiedad conocida como Posada Las Montañas y se prohíbe cualquier acto de disposición, venta o transferencia relacionado con dicha propiedad. Luego miró a Camila y a Jorge. Además, por denuncia de fraude, falsificación de documentos y conspiración para apropiación ilícita de bienes, ustedes están bajo investigación. Les pido que no abandonen el país. El silencio fue absoluto. Camila se quitó el velo con violencia. Esto es una broma, gritó. No tienen pruebas. Tenemos las firmas falsificadas, dijo el doctor Méndez, mostrando una carpeta. Las transferencias bancarias, los correos y las grabaciones de audio de sus conversaciones en la habitación. Ella se giró hacia mí, los ojos llenos de furia. ¿Tú? Susurró. ¿Fuiste tú? No, respondí, caminando hacia el centro del jardín. Fue la verdad. Y tú la subestimaste. Sebastián me miró, incrédulo. Mamá, ¿qué hiciste? Lo que debí hacer desde el primer día que noté que tu novia preguntaba demasiado por los títulos de propiedad. Jorge avanzó, intentando recuperar el control. Elena, esto es un malentendido. ¿Podemos explicar? No, lo interrumpí. Ya no hay explicaciones. Solo consecuencias. En ese momento, un cuarto coche de policía entró al jardín. De él bajó el delegado Rodríguez, con una orden en la mano. Señor Pérez, señora Costa, dijo, mirando a Jorge y a Camila. Ustedes están formalmente citados para declarar mañana a las 9 de la mañana en la Fiscalía. Si no se presentan, se emitirá una orden de captura internacional. Camila rompió en llanto. No de arrepentimiento, de rabia. Perdimos todo. Le gritó a Sebastián. Todo. Él la miró como si la viera por primera vez. ¿De qué hablas? ¿Del dinero? ¿De la venta? De los 8 millones. Sebastián se tambaleó. Miró a su padre. Luego a mí. Mamá, ¿es verdad? Asentí.
Ellos planeaban venderte a ti también, hijo. Usarte como puente para acceder a la familia, y luego deshacerse de ti. Sebastián cayó de rodillas. No por el amor perdido. Por la humillación. Los invitados comenzaron a irse, murmurando, algunos grabando con sus teléfonos. La boda había terminado antes de comenzar. A las 8 de la tarde, la posada estaba vacía. Solo quedábamos nosotros 4, y la policía. El delegado se acercó a mí. Señora Pérez, ¿desea presentar una denuncia formal esta noche? Sí, dije. Por fraude, falsificación, conspiración, y por robarse mi cabello. Él me miró, sorprendido. ¿Su cabello? Me drogaron anoche. Me afeitaron la cabeza mientras dormía. Eso no fue solo humillación. Fue un mensaje, ya no eres nadie. El delegado asintió, tomando nota. Lo incluiremos como agravante. Mientras firmaba los papeles, miré por la ventana. El jardín estaba en ruinas, pétalos pisoteados, sillas volteadas, velas apagadas. Pero entre los escombros, el rosal centenario seguía en pie. Fuerte, vivo, inquebrantable, al igual que yo. Porque esta noche no perdí una boda. Recuperé mi vida. Y si estás leyendo esto ahora, preguntándote cómo una mujer de 65 años puede enfrentar a 3 traidores sin perder la compostura, recuerda esto. La calma no es ausencia de dolor. Es la decisión de no dejar que el dolor te defina. Y créeme, esta historia aún tiene capítulos por escribir. Capítulo 4. El jardín de las rosas que no mueren. El jardín estaba en silencio. Las rosas, que una semana antes habían sido testigos del caos, ahora se mecían suavemente bajo la brisa matutina, como si nada hubiera ocurrido. Pero yo sabía que sí. Cada pétalo, cada espinilla, cada hoja verde era un testigo mudo de lo que había pasado. Habían llevado a Antonio y a Laura en coches patrulla. Los 2 hombres que los ayudaban, Marcelo Barrios y su cómplice, fueron esposados y cargados en otro vehículo. La policía registró la casa principal, encontrando documentos falsificados, cheques sin fondos y hasta joyas mías que Laura había guardado en su maleta como trofeos. Ricardo me abrazó mientras los coches se alejaban por el camino de tierra. No dijo nada. Solo me sostuvo, como si temiera que me desmoronara en cualquier momento. Pero no lo hice. Porque en ese instante, algo dentro de mí cambió. Ya no era la mujer que despertó calva y llorando en el baño. Ya no era la esposa engañada, la madre traicionada, la suegra humillada. Era Elena Pérez, dueña de la posada Las Montañas, madre de Ricardo, y sobreviviente. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Ricardo, su voz aún temblorosa. Volvemos a la posada, respondí. Y empezamos de nuevo. No fue una decisión emocional. Fue una declaración de guerra, porque aunque la batalla legal había terminado, la guerra por reconstruir mi vida apenas comenzaba. La primera noche sin ellos fue la más larga. Me senté en el salón, con una taza de té frío entre mis manos, mirando por la ventana hacia el jardín. Las luces de la ciudad brillaban lejos, pero aquí, en la posada, todo estaba oscuro, silencioso, vacío. Ricardo subió a su habitación poco después de las 10 de la noche, diciendo que necesitaba descansar. Lo entendí. Había estado conmigo desde el principio, enfrentando a su propio padre, a su propia novia, a una realidad que nadie debería tener que vivir. Yo me quedé despierta hasta el amanecer. No por tristeza, no por rabia, sino por planificación. Saqué el teléfono antiguo del cajón. Tenía una sola llamada guardada, doctor Méndez. ¿Sí? Contestó al tercer timbre, su voz ronca de sueño. Soy Elena. Necesito que venga mañana a la posada. A las 8 de la mañana. Sin retraso. Hubo un silencio breve. ¿Todo bien? No. Pero voy a arreglarlo. Y necesito su ayuda. Colgué antes de que pudiera responder. A las 7:30 de la mañana, ya estaba en la cocina preparando el desayuno. El aroma a pan tostado y café recién hecho llenaba la casa. Cuando el doctor Méndez llegó, lo recibí con una taza de café y una sonrisa que no llegaba a mis ojos. ¿Cómo está? Preguntó, sentándose en la mesa de la cocina. Viva, respondí. Eso es suficiente por ahora. Él asintió, sacando una carpeta del maletín.
Los documentos están listos. La propiedad ha sido oficialmente devuelta a su nombre. Las cuentas bancarias han sido recuperadas. Y el dinero que desviaron, casi el 90% ha sido recuperado gracias a las transferencias internacionales que rastreamos. ¿Y Antonio? Fue enviado a prisión. 4 años. Con buena conducta, saldrá en 2. Pero no podrá acercarse a la posada ni a usted durante 10 años. ¿Y Laura? Acusada de fraude, conspiración, robo de identidad y desvío de fondos. También irá a prisión. Su madre, María Luisa, vino a verme hace 2 semanas. Dijo que nunca imaginó que su hija fuera capaz de algo así. ¿Y qué dijo usted? Le dije que ninguna de nosotras conocía realmente a las personas que amábamos. Él me miró fijamente. ¿Está segura de que quiere hacer esto? ¿Hacer qué? Reconstruir. La posada. Su vida. Todo. Asentí lentamente. Sí. Porque si no lo hago, ellos ganan. Y no voy a permitir que gane la gente que me robó el cabello, la familia y la paz. El doctor Méndez sonrió por primera vez. Entonces empecemos. Durante las siguientes semanas, la posada volvió a abrir sus puertas. Los huéspedes regresaron, algunos con curiosidad, otros con compasión. Algunos venían solo para ver el lugar donde pasó todo. Otros simplemente querían escapar de sus propias vidas. Yo les servía el desayuno con la misma sonrisa que siempre usé. Pero ahora, detrás de esa sonrisa, había una determinación fría. Ricardo asumió la administración de la posada conmigo. Empezamos a renovar el menú, a modernizar las habitaciones, a agregar detalles que reflejaran nuestra historia, fotos antiguas enmarcadas, cartas escritas a mano en las mesitas de noche, incluso una pequeña placa en la entrada que decía: aquí, en este jardín, creció una historia de amor, traición y resurrección. Algunos huéspedes se sorprendían, otros se emocionaban. Yo solo sonreía y les decía: si quieren saber más, pregunten a Ricardo. Él lo vivió todo. Y él lo hacía. Con calma, con dignidad, con una voz que ya no temblaba. Un día, 3 meses después del arresto, recibí una carta. El sobre tenía el sello de la penitenciaría. La reconocí inmediatamente. La abrí en el jardín, sentada en el banco donde solía ver el atardecer con Antonio. Las rosas estaban en plena floración, más hermosas que nunca. La carta era larga, escrita a mano, con una letra temblorosa pero clara. Elena, nunca pensé que escribiría esto. Nunca pensé que tendría el valor de hacerlo. Pero aquí estoy, encerrado en una celda, mirando el mismo pedazo de cielo todos los días, y me doy cuenta de algo terrible. Tiré por la borda lo que realmente importaba. No fue solo la posada. No fue solo el dinero. Fue la vida que construimos juntos. Las mañanas en la cocina, las noches en el jardín, los cumpleaños, las navidades, los viajes cortos a la ciudad, las discusiones, las reconciliaciones, los silencios cómodos. Todo eso lo perdí por una ilusión, la idea de que podía tener otra vida, más fácil, más lujosa, más joven. Laura me ofreció eso. Me ofreció una salida. Y yo, como un idiota, acepté. No porque la amara, sino porque quería escapar de mí mismo, de la rutina, del envejecimiento, de la responsabilidad. Ahora, sentado aquí, entiendo que lo que realmente me hizo feliz no fue el lujo, sino la simpleza. El olor a café en la mañana. Tu risa cuando te contaba un chiste malo. La forma en que te ponías el pañuelo rojo cuando hacía frío. El silencio cómodo entre nosotros cuando no necesitábamos hablar. Te pediré perdón, aunque sé que no lo merezco. Te pediré que me olvides, aunque sé que no podré olvidarte. Porque tú eres mi historia. Mi única historia verdadera. Y aunque nunca vuelva a verte, quiero que sepas algo. El mayor castigo no es la prisión. Es saber que destruí lo que realmente importaba, y que nada de lo que haga jamás lo traerá de vuelta. Con todo mi arrepentimiento. Antonio. Cerré la carta con cuidado. No lloré. No grité. Solo la guardé en el bolsillo de mi vestido, junto al pañuelo rojo que todavía usaba como armadura. Regresé a la posada. Ricardo estaba en la recepción, atendiendo a una pareja de ancianos que venían por tercera vez. ¿Todo bien, mamá? Preguntó al verme. Sí, respondí. Solo recordando quién soy.
Él me miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Quieres que la tiremos? No, dije. La guardaré, porque es parte de mi historia, y no voy a ocultarla. Voy a enseñarla. 2 semanas después, inauguramos una nueva sección de la posada, la habitación de las cartas. En ella, dejamos una mesa con papel, bolígrafos y sobres. Invitamos a los huéspedes a escribir cartas a sus seres queridos, a sus errores, a sus esperanzas, a sus arrepentimientos. Muchos lo hicieron. Algunos lloraron. Otros sonrieron. Todos salieron con algo diferente. Una noche, una joven turista me detuvo en el jardín. Señora Elena, dijo, ¿puede contarme la historia de esta posada? La miré fijamente. ¿Qué quieres saber? Todo. Desde el principio. Me senté en el banco junto a ella. Y le conté. Le conté cómo desperté calva el día de la boda de mi hijo. Le conté cómo descubrí la traición. Le conté cómo enfrenté a mi marido, a mi nuera, a los hombres que querían robar mi hogar. Le conté cómo recuperé mi vida. Y cómo, a pesar de todo, seguía aquí, en pie, con las manos limpias y el corazón intacto. Cuando terminé, ella me miró con lágrimas en los ojos. ¿Cómo lo hizo? No lo sé, respondí. Solo supe que si me rendía, ellos ganaban. Y no iba a permitir que ganaran. Ella asintió, tomó mi mano y la apretó. Gracias, dijo. Gracias por no rendirse. Los meses pasaron. La posada prosperó. Recibimos visitantes de todo el mundo. Algunos venían por curiosidad. Otros, por inspiración. Muchos se quedaban más tiempo del planeado, porque aquí, en este jardín, encontraban algo que no podían encontrar en ningún otro lugar: esperanza. Ricardo comenzó a salir con una joven historiadora que venía frecuentemente a la región para estudiar la arquitectura colonial. Ella era inteligente, tranquila, con una mirada que no juzgaba, sino que comprendía. No intentó reemplazar a Laura. Solo fue ella misma. Y eso fue suficiente. Un día, mientras caminábamos por el jardín, me preguntó: ¿crees que algún día volverás a confiar en alguien? Lo pensé por un momento. No sé si volveré a confiar en alguien como confié en tu padre, pero sí creo que puedo aprender a confiar en nuevas formas, en personas que no me prometen el mundo, sino que me muestran su verdad tal como es. Él asintió, sin decir más. Hoy, un año después de aquella noche fatídica, la posada no solo sigue en pie, está más fuerte que nunca. Hemos añadido una biblioteca con libros de mujeres que sobrevivieron a traiciones, a pérdidas, a injusticias. Hemos creado un programa de mentoría para mujeres que han sido víctimas de abuso financiero o emocional. Y hemos abierto una escuela de cocina, donde enseñamos a jóvenes a cocinar con amor, no con ambición. Cada mañana, antes de que los huéspedes despierten, me siento en el jardín. Bebo mi café, miro las rosas, y recuerdo el dolor, recuerdo la traición, recuerdo la rabia, pero también recuerdo la fuerza, la determinación, la capacidad de levantarme, una y otra vez, sin importar cuántas veces me hayan derribado. Porque yo no soy solo la mujer que despertó calva el día de la boda de su hijo. Soy la mujer que se levantó, se arregló el pañuelo y reconstruyó su vida con sus propias manos. Y si estás leyendo esto ahora, preguntándote cómo puedes seguir adelante después de una traición, después de una pérdida, después de una derrota, déjame decirte algo. No tienes que perdonar para sanar. No tienes que olvidar para avanzar. Solo tienes que decidir que tu historia no termina aquí. Que tú, y solo tú, decides cómo sigue. Y créeme, esta historia aún tiene capítulos por escribir. Capítulo 5. La carta que no debería haber leído. El sol se ponía sobre San Miguel de Allende, pintando el cielo en tonos de cobre y violeta, como si la naturaleza misma quisiera hacer una pausa antes de lo que estaba por venir. Me senté en el banco del jardín, donde Antonio y yo solíamos mirar el atardecer cuando la posada era solo un sueño entre paredes viejas y rosales sin podar. En mis manos sostenía el sobre, el sello de la penitenciaría, la letra temblorosa de Antonio. Lo había encontrado en la bandeja de correo esta mañana, junto a facturas y folletos turísticos. No lo abrí inmediatamente. Lo dejé sobre la mesa de la cocina, como si fuera una bomba de relojería. Pero ahora,
Ahora ya no podía ignorarlo. Lo abrí lentamente, deslizando el papel con cuidado, como si tocara algo sagrado o maldito. La primera línea me golpeó como un puñetazo en el pecho. Elena, nunca pensé que escribiría esto. Nunca pensé que tendría el valor de hacerlo. Pero aquí estoy, encerrado en una celda, mirando el mismo pedazo de cielo todos los días, y me doy cuenta de algo terrible. Tiré por la borda lo que realmente importaba. Mis dedos temblaron. No por emoción, por rabia contenida, por dolor acumulado, por la traición que aún dolía, aunque ya hubiera pasado un año desde aquella noche fatídica. Seguí leyendo. No fue solo la posada, no fue solo el dinero, fue la vida que construimos juntos. Las mañanas en la cocina, las noches en el jardín, los cumpleaños, las navidades, los viajes cortos a la ciudad, las discusiones, las reconciliaciones, los silencios cómodos. Todo eso lo perdí por una ilusión, la idea de que podía tener otra vida, más fácil, más lujosa, más joven. Cerré los ojos. Recordé cómo me despertaba cada mañana para preparar el desayuno de los huéspedes, mientras él dormía profundamente. Cómo me miraba con cariño cuando cocinaba su plato favorito. Cómo me abrazaba después de un día agotador, susurrándome al oído: «Gracias por todo, mi amor». Y ahora me decía que todo eso era una farsa, que lo que yo creía real era solo una actuación. Laura me ofreció eso. Me ofreció una salida. Y yo, como un idiota, acepté. No porque la amara, sino porque quería escapar de mí mismo, de la rutina, del envejecimiento, de la responsabilidad. Mi corazón latía fuerte contra mis costillas. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no vi que mi propio marido, el hombre con quien compartí una cama durante más de 4 décadas, estaba viviendo una doble vida justo debajo de mi nariz? Ahora, sentado aquí, entiendo que lo que realmente me hizo feliz no fue el lujo, sino la simpleza. El olor a café en la mañana. Tu risa cuando te contaba un chiste malo. La forma en que te ponías el pañuelo rojo cuando hacía frío. El silencio cómodo entre nosotros cuando no necesitábamos hablar. Una lágrima resbaló por mi mejilla. No por tristeza, por rabia, por decepción, por la certeza de que, a pesar de todo, todavía lo amaba. O al menos, amaba la memoria de quien fue. Te pediré perdón, aunque sé que no lo merezco. Te pediré que me olvides, aunque sé que no podré olvidarte. Porque tú eres mi historia. Mi única historia verdadera. La última frase me detuvo. Me quedé quieta, respirando con dificultad. ¿Qué significaba eso? ¿Que aún me consideraba parte de su vida? ¿Que, incluso tras la traición, me veía como su verdadero amor? No lo entendía. No quería entenderlo. Guardé la carta en el bolsillo de mi vestido, junto al pañuelo rojo que todavía usaba como armadura. No la quemaría. No la tiraría. La guardaría, porque era parte de mi historia. Y no iba a ocultarla. Iba a enseñarla. Regresé a la posada. Ricardo estaba en la recepción, atendiendo a una pareja de ancianos que venían por tercera vez. ¿Todo bien, mamá?, preguntó al verme. Sí, respondí, solo recordando quién soy. Él me miró fijamente, con esa mezcla de admiración y preocupación que siempre tenía cuando sabía que algo andaba mal. ¿Quieres que la tiremos? No, dije. La guardaré, porque es parte de mi historia, y no voy a ocultarla. Voy a enseñarla. 2 semanas después, inauguramos una nueva sección de la posada, la habitación de las cartas. En ella, dejamos una mesa con papel, bolígrafos y sobres. Invitamos a los huéspedes a escribir cartas a sus seres queridos, a sus errores, a sus esperanzas, a sus arrepentimientos. Muchos lo hicieron. Algunos lloraron. Otros sonrieron. Todos salieron con algo diferente. Una noche, una joven turista me detuvo en el jardín. Señora Elena, dijo, ¿puede contarme la historia de esta posada? La miré fijamente. ¿Qué quieres saber? Todo. Desde el principio. Me senté en el banco junto a ella. Y le conté. Le conté cómo desperté calva el día de la boda de mi hijo. Le conté cómo descubrí la traición. Le conté cómo enfrenté a mi marido, a mi nuera, a los hombres que querían robar mi hogar. Le conté cómo recuperé mi vida.
Y cómo, a pesar de todo, seguía aquí, en pie, con las manos limpias y el corazón intacto. Cuando terminé, ella me miró con lágrimas en los ojos. ¿Cómo lo hizo? No lo sé, respondí. Solo supe que si me rendía, ellos ganaban. Y no iba a permitir que ganaran. Ella asintió, tomó mi mano y la apretó. Gracias, dijo. Gracias por no rendirse. Los meses pasaron. La posada prosperó. Recibimos visitantes de todo el mundo. Algunos venían por curiosidad. Otros, por inspiración. Muchos se quedaban más tiempo del planeado, porque aquí, en este jardín, encontraban algo que no podían encontrar en ningún otro lugar: esperanza. Ricardo comenzó a salir con una joven historiadora que venía frecuentemente a la región para estudiar la arquitectura colonial. Ella era inteligente, tranquila, con una mirada que no juzgaba, sino que comprendía. No intentó reemplazar a Laura. Solo fue ella misma. Y eso fue suficiente. Un día, mientras caminábamos por el jardín, me preguntó: ¿crees que algún día volverás a confiar en alguien? Lo pensé por un momento. No sé si volveré a confiar en alguien como confié en tu padre. Pero sí creo que puedo aprender a confiar en nuevas formas. En personas que no me prometen el mundo, sino que me muestran su verdad, tal como es. Él asintió, sin decir más. Hoy, un año después de aquella noche fatídica, la posada no solo sigue en pie. Está más fuerte que nunca. Hemos añadido una biblioteca con libros de mujeres que sobrevivieron a traiciones, a pérdidas, a injusticias. Hemos creado un programa de mentoría para mujeres que han sido víctimas de abuso financiero o emocional. Y hemos abierto una escuela de cocina, donde enseñamos a jóvenes a cocinar con amor, no con ambición. Cada mañana, antes de que los huéspedes despierten, me siento en el jardín. Bebo mi café, miro las rosas, y recuerdo el dolor, recuerdo la traición, recuerdo la rabia, pero también recuerdo la fuerza, la determinación, la capacidad de levantarme, una y otra vez, sin importar cuántas veces me hayan derribado. Porque yo no soy solo la mujer que despertó calva el día de la boda de su hijo. Soy la mujer que se levantó, se arregló el pañuelo y reconstruyó su vida con sus propias manos. Y si estás leyendo esto ahora, preguntándote cómo puedes seguir adelante después de una traición, después de una pérdida, después de una derrota, déjame decirte algo. No tienes que perdonar para sanar. No tienes que olvidar para avanzar. Solo tienes que decidir que tu historia no termina aquí. Que tú, y solo tú, decides cómo sigue. Y créeme, esta historia aún tiene capítulos por escribir. Capítulo 6. La carta que no debería haber leído. El sobre de la penitenciaría seguía en mi bolsillo, como un peso que no podía ignorar. Lo había leído una vez, 2 veces, 3. Cada lectura me dejaba más confundida, más cansada, más humana. No era solo una carta, era un espejo roto. Y yo, sin quererlo, me veía reflejada en cada fragmento de su caligrafía temblorosa. Elena, nunca pensé que escribiría esto. Nunca pensé que tendría el valor de hacerlo. Pero aquí estoy, encerrado en una celda, mirando el mismo pedazo de cielo todos los días, y me doy cuenta de algo terrible. Tiré por la borda lo que realmente importaba. Cerré los ojos. El jardín estaba en silencio. Las rosas, más altas y fuertes que nunca, se mecían suavemente bajo el viento de octubre. Hacía un año desde aquella noche fatídica. Un año desde que vi a Antonio ser llevado por la policía. Un año desde que Laura fue esposada frente a los huéspedes. Un año desde que Ricardo y yo empezamos a reconstruir la posada, piedra por piedra, recuerdo por recuerdo. Y ahora él me escribía. ¿Por qué? ¿Qué esperaba lograr? ¿Perdón? ¿Redención? ¿Una última oportunidad para justificarse? No lo sabía. Pero lo que sí sabía era que esta carta no era solo para mí. Era para nosotros. Para la historia que construimos, para las mañanas en la cocina, para las noches en el jardín, para los cumpleaños, las navidades, las discusiones, las reconciliaciones, los silencios cómodos. Todo eso lo perdí por una ilusión. La frase resonó en mi mente como un eco. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no vi que mi propio marido, el hombre con quien compartí una cama durante más de 4 décadas,
estaba viviendo una doble vida justo debajo de mi nariz. Guardé la carta en el bolsillo de mi vestido, junto al pañuelo rojo que todavía usaba como armadura. No la quemaría, no la tiraría, la guardaría, porque era parte de mi historia, y no iba a ocultarla, iba a enseñarla. Regresé a la posada. Ricardo estaba en la recepción, atendiendo a una pareja de ancianos que venían por tercera vez. ¿Todo bien, mamá?, preguntó al verme. Sí, respondí, solo recordando quién soy. Él me miró fijamente, con esa mezcla de admiración y preocupación que siempre tenía cuando sabía que algo andaba mal. ¿Quieres que la tiremos? No, dije. La guardaré, porque es parte de mi historia, y no voy a ocultarla, voy a enseñarla. 2 semanas después, inauguramos una nueva sección de la posada, la habitación de las cartas. En ella, dejamos una mesa con papel, bolígrafos y sobres. Invitamos a los huéspedes a escribir cartas a sus seres queridos, a sus errores, a sus esperanzas, a sus arrepentimientos. Muchos lo hicieron. Algunos lloraron. Otros sonrieron. Todos salieron con algo diferente. Una noche, una joven turista me detuvo en el jardín. Señora Elena, dijo, ¿puede contarme la historia de esta posada? La miré fijamente. ¿Qué quieres saber? Todo. Desde el principio. Me senté en el banco junto a ella. Y le conté. Le conté cómo desperté calva el día de la boda de mi hijo. Le conté cómo descubrí la traición. Le conté cómo enfrenté a mi marido, a mi nuera, a los hombres que querían robar mi hogar. Le conté cómo recuperé mi vida. Y cómo, a pesar de todo, seguía aquí, en pie, con las manos limpias y el corazón intacto. Cuando terminé, ella me miró con lágrimas en los ojos. ¿Cómo lo hizo? No lo sé, respondí. Solo supe que si me rendía, ellos ganaban. Y no iba a permitir que ganaran. Ella asintió, tomó mi mano y la apretó. Gracias, dijo. Gracias por no rendirse. Los meses pasaron. La posada prosperó. Recibimos visitantes de todo el mundo. Algunos venían por curiosidad, otros por inspiración. Muchos se quedaban más tiempo del planeado, porque aquí, en este jardín, encontraban algo que no podían encontrar en ningún otro lugar: esperanza. Ricardo comenzó a salir con una joven historiadora que venía frecuentemente a la región para estudiar la arquitectura colonial. Ella era inteligente, tranquila, con una mirada que no juzgaba, sino que comprendía. No intentó reemplazar a Laura. Solo fue ella misma. Y eso fue suficiente. Un día, mientras caminábamos por el jardín, me preguntó: ¿crees que algún día volverás a confiar en alguien? Lo pensé por un momento. No sé si volveré a confiar en alguien como confié en tu padre, pero sí creo que puedo aprender a confiar en nuevas formas. En personas que no me prometen el mundo, sino que me muestran su verdad, tal como es. Él asintió, sin decir más. Hoy, 1 año después de aquella noche fatídica, la posada no solo sigue en pie, está más fuerte que nunca. Hemos añadido una biblioteca con libros de mujeres que sobrevivieron a traiciones, a pérdidas, a injusticias. Hemos creado un programa de mentoría para mujeres que han sido víctimas de abuso financiero o emocional. Y hemos abierto una escuela de cocina, donde enseñamos a jóvenes a cocinar con amor, no con ambición. Cada mañana, antes de que los huéspedes despierten, me siento en el jardín. Bebo mi café, miro las rosas, y recuerdo el dolor, recuerdo la traición, recuerdo la rabia, pero también recuerdo la fuerza, la determinación, la capacidad de levantarme, una y otra vez, sin importar cuántas veces me hayan derribado. Porque yo no soy solo la mujer que despertó calva el día de la boda de su hijo. Soy la mujer que se levantó, se arregló el pañuelo y reconstruyó su vida con sus propias manos. Y si estás leyendo esto ahora, preguntándote cómo puedes seguir adelante después de una traición, después de una pérdida, después de una derrota, déjame decirte algo. No tienes que perdonar para sanar. No tienes que olvidar para avanzar. Solo tienes que decidir que tu historia no termina aquí. Que tú, y solo tú, decides cómo sigue. Y créeme, esta historia aún tiene capítulos por escribir. Capítulo 7. La carta que no debería haber leído.
El sobre de la penitenciaría seguía en mi bolsillo, como un peso que no podía ignorar. Lo había leído una vez, 2 veces, 3. Cada lectura me dejaba más confundida, más cansada, más humana. No era solo una carta, era un espejo roto. Y yo, sin quererlo, me veía reflejada en cada fragmento de su caligrafía temblorosa. Elena, nunca pensé que escribiría esto. Nunca pensé que tendría el valor de hacerlo. Pero aquí estoy, encerrado en una celda, mirando el mismo pedazo de cielo todos los días, y me doy cuenta de algo terrible. Tiré por la borda lo que realmente importaba. Cerré los ojos. El jardín estaba en silencio. Las rosas, más altas y fuertes que nunca, se mecían suavemente bajo el viento de octubre. Hacía 1 año desde aquella noche fatídica. 1 año desde que vi a Antonio ser llevado por la policía. 1 año desde que Laura fue esposada frente a los huéspedes. 1 año desde que Ricardo y yo empezamos a reconstruir la posada, piedra por piedra, recuerdo por recuerdo. Y ahora, él me escribía. ¿Por qué? ¿Qué esperaba lograr? ¿Perdón? ¿Redención? ¿Una última oportunidad para justificarse? No lo sabía. Pero lo que sí sabía era que esta carta no era solo para mí. Era para nosotros. Para la historia que construimos, para las mañanas en la cocina, para las noches en el jardín, para los cumpleaños, las navidades, las discusiones, las reconciliaciones, los silencios cómodos. Todo eso lo perdí por una ilusión. La frase resonó en mi mente como un eco. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no vi que mi propio marido, el hombre con quien compartí una cama durante más de 4 décadas, estaba viviendo una doble vida justo debajo de mi nariz? Guardé la carta en el bolsillo de mi vestido, junto al pañuelo rojo que todavía usaba como armadura. No la quemaría, no la tiraría, la guardaría, porque era parte de mi historia, y no iba a ocultarla, iba a enseñarla. Regresé a la posada. Ricardo estaba en la recepción, atendiendo a una pareja de ancianos que venían por tercera vez. ¿Todo bien, mamá? Preguntó al verme. Sí, respondí, solo recordando quién soy. Él me miró fijamente, con esa mezcla de admiración y preocupación que siempre tenía cuando sabía que algo andaba mal. ¿Quieres que la tiremos? No, dije. La guardaré, porque es parte de mi historia, y no voy a ocultarla. Voy a enseñarla. 2 semanas después, inauguramos una nueva sección de la posada, la habitación de las cartas. En ella dejamos una mesa con papel, bolígrafos y sobres. Invitamos a los huéspedes a escribir cartas a sus seres queridos, a sus errores, a sus esperanzas, a sus arrepentimientos. Muchos lo hicieron. Algunos lloraron. Otros sonrieron. Todos salieron con algo diferente. Una noche, una joven turista me detuvo en el jardín. Señora Elena, dijo, ¿puede contarme la historia de esta posada? La miré fijamente. ¿Qué quiere saber? Todo. Desde el principio. Me senté en el banco junto a ella. Y le conté. Le conté cómo desperté calva el día de la boda de mi hijo. Le conté cómo descubrí la traición. Le conté cómo enfrenté a mi marido, a mi nuera, a los hombres que querían robar mi hogar. Le conté cómo recuperé mi vida. Y cómo, a pesar de todo, seguía aquí, en pie, con las manos limpias y el corazón intacto. Cuando terminé, ella me miró con lágrimas en los ojos. ¿Cómo lo hizo? No lo sé, respondí. Solo supe que si me rendía, ellos ganaban. Y no iba a permitir que ganaran. Ella asintió, tomó mi mano y la apretó. Gracias, dijo. Gracias por no rendirse. Los meses pasaron. La posada prosperó. Recibimos visitantes de todo el mundo. Algunos venían por curiosidad. Otros, por inspiración. Muchos se quedaban más tiempo del planeado, porque aquí, en este jardín, encontraban algo que no podían encontrar en ningún otro lugar: esperanza. Ricardo comenzó a salir con una joven historiadora que venía frecuentemente a la región para estudiar la arquitectura colonial. Ella era inteligente, tranquila, con una mirada que no juzgaba, sino que comprendía. No intentó reemplazar a Laura. Solo fue ella misma. Y eso fue suficiente. Un día, mientras caminábamos por el jardín, me preguntó: ¿crees que algún día volverás a confiar en alguien? Lo pensé por un momento.
No sé si volveré a confiar en alguien como confié en tu padre, pero sí creo que puedo aprender a confiar en nuevas formas, en personas que no me prometen el mundo, sino que me muestran su verdad tal como es. Él asintió, sin decir más. Hoy, un año después de aquella noche fatídica, la posada no solo sigue en pie, está más fuerte que nunca. Hemos añadido una biblioteca con libros de mujeres que sobrevivieron a traiciones, a pérdidas, a injusticias. Hemos creado un programa de mentoría para mujeres que han sido víctimas de abuso financiero o emocional. Y hemos abierto una escuela de cocina, donde enseñamos a jóvenes a cocinar con amor, no con ambición. Cada mañana, antes de que los huéspedes despierten, me siento en el jardín. Bebo mi café, miro las rosas, y recuerdo el dolor, recuerdo la traición, recuerdo la rabia, pero también recuerdo la fuerza, la determinación, la capacidad de levantarme, una y otra vez, sin importar cuántas veces me hayan derribado. Porque yo no soy solo la mujer que despertó calva el día de la boda de su hijo. Soy la mujer que se levantó, se arregló el pañuelo y reconstruyó su vida con sus propias manos. Y si estás leyendo esto ahora, preguntándote cómo puedes seguir adelante después de una traición, después de una pérdida, después de una derrota, déjame decirte algo. No tienes que perdonar para sanar. No tienes que olvidar para avanzar. Solo tienes que decidir que tu historia no termina aquí. Que tú, y solo tú, decides cómo sigue. Y créeme, esta historia aún tiene capítulos por escribir. Capítulo 8. La carta que no debería haber leído. El sobre de la penitenciaría seguía en mi bolsillo, como un peso que no podía ignorar. Lo había leído una vez, 2 veces, 3. Cada lectura me dejaba más confundida, más cansada, más humana. No era solo una carta, era un espejo roto. Y yo, sin quererlo, me veía reflejada en cada fragmento de su caligrafía temblorosa. Elena, nunca pensé que escribiría esto. Nunca pensé que tendría el valor de hacerlo. Pero aquí estoy, encerrado en una celda, mirando el mismo pedazo de cielo todos los días, y me doy cuenta de algo terrible. Tiré por la borda lo que realmente importaba. Cerré los ojos. El jardín estaba en silencio. Las rosas, más altas y fuertes que nunca, se mecían suavemente bajo el viento de octubre. Hacía un año desde aquella noche fatídica. Un año desde que vi a Antonio ser llevado por la policía. Un año desde que Laura fue esposada frente a los huéspedes. Un año desde que Ricardo y yo empezamos a reconstruir la posada, piedra por piedra, recuerdo por recuerdo. Y ahora, él me escribía. ¿Por qué? ¿Qué esperaba lograr? ¿Perdón? ¿Redención? ¿Una última oportunidad para justificarse? No lo sabía, pero lo que sí sabía era que esta carta no era solo para mí. Era para nosotros, para la historia que construimos, para las mañanas en la cocina, para las noches en el jardín, para los cumpleaños, las navidades, las discusiones, las reconciliaciones, los silencios cómodos. Todo eso lo perdí por una ilusión. La frase resonó en mi mente como un eco. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no vi que mi propio marido, el hombre con quien compartí una cama durante más de 4 décadas, estaba viviendo una doble vida justo debajo de mi nariz? Guardé la carta en el bolsillo de mi vestido, junto al pañuelo rojo que todavía usaba como armadura. No la quemaría, no la tiraría, la guardaría, porque era parte de mi historia, y no iba a ocultarla, iba a enseñarla. Regresé a la posada. Ricardo estaba en la recepción, atendiendo a una pareja de ancianos que venían por tercera vez. ¿Todo bien, mamá? Preguntó al verme. Sí, respondí, solo recordando quién soy. Él me miró fijamente, con esa mezcla de admiración y preocupación que siempre tenía cuando sabía que algo andaba mal. ¿Quieres que la tiremos? No, dije. La guardaré, porque es parte de mi historia, y no voy a ocultarla, voy a enseñarla. 2 semanas después, inauguramos una nueva sección de la posada, la habitación de las cartas. En ella, dejamos una mesa con papel, bolígrafos y sobres. Invitamos a los huéspedes a escribir cartas a sus seres queridos, a sus errores, a sus esperanzas, a sus arrepentimientos. Muchos lo hicieron. Algunos lloraron. Otros sonrieron. Todos salieron con algo diferente.
Una noche, una joven turista me detuvo en el jardín. Señora Elena, dijo, ¿puede contarme la historia de esta posada? La miré fijamente. ¿Qué quiere saber? Todo. Desde el principio. Me senté en el banco junto a ella. Y le conté. Le conté cómo desperté calva el día de la boda de mi hijo. Le conté cómo descubrí la traición. Le conté cómo enfrenté a mi marido, a mi nuera, a los hombres que querían robar mi hogar. Le conté cómo recuperé mi vida. Y cómo, a pesar de todo, seguía aquí, en pie, con las manos limpias y el corazón intacto. Cuando terminé, ella me miró con lágrimas en los ojos. ¿Cómo lo hizo? No lo sé, respondí. Solo supe que si me rendía, ellos ganaban. Y no iba a permitir que ganaran. Ella asintió, tomó mi mano y la apretó. Gracias, dijo. Gracias por no rendirse. Los meses pasaron. La posada prosperó. Recibimos visitantes de todo el mundo. Algunos venían por curiosidad, otros por inspiración. Muchos se quedaban más tiempo del planeado, porque aquí, en este jardín, encontraban algo que no podían encontrar en ningún otro lugar: esperanza. Ricardo comenzó a salir con una joven historiadora que venía frecuentemente a la región para estudiar la arquitectura colonial. Ella era inteligente, tranquila, con una mirada que no juzgaba, sino que comprendía. No intentó reemplazar a Laura. Solo fue ella misma. Y eso fue suficiente. Un día, mientras caminábamos por el jardín, me preguntó: ¿crees que algún día volverás a confiar en alguien? Lo pensé por un momento. No sé si volveré a confiar en alguien como confié en tu padre, pero sí creo que puedo aprender a confiar en nuevas formas. En personas que no me prometen el mundo, sino que me muestran su verdad, tal como es. Él asintió, sin decir más. Hoy, un año después de aquella noche fatídica, la posada no solo sigue en pie, está más fuerte que nunca. Hemos añadido una biblioteca con libros de mujeres que sobrevivieron a traiciones, a pérdidas, a injusticias. Hemos creado un programa de mentoría para mujeres que han sido víctimas de abuso financiero o emocional. Y hemos abierto una escuela de cocina, donde enseñamos a jóvenes a cocinar con amor, no con ambición. Cada mañana, antes de que los huéspedes despierten, me siento en el jardín. Bebo mi café, miro las rosas, y recuerdo el dolor, recuerdo la traición, recuerdo la rabia, pero también recuerdo la fuerza, la determinación, la capacidad de levantarme, una y otra vez, sin importar cuántas veces me hayan derribado. Porque yo no soy solo la mujer que despertó calva el día de la boda de su hijo. Soy la mujer que se levantó, se arregló el pañuelo y reconstruyó su vida con sus propias manos. Y si estás leyendo esto ahora, preguntándote cómo puedes seguir adelante después de una traición, después de una pérdida, después de una derrota, déjame decirte algo. No tienes que perdonar para sanar. No tienes que olvidar para avanzar. Solo tienes que decidir que tu historia no termina aquí. Que tú, y solo tú, decides cómo sigue. Y créeme, esta historia aún tiene capítulos por escribir. Capítulo 9. La carta que no debería haber leído. El sobre de la penitenciaría seguía en mi bolsillo, como un peso que no podía ignorar. Lo había leído una vez, 2 veces, 3. Cada lectura me dejaba más confundida, más cansada, más humana. No era solo una carta, era un espejo roto. Y yo, sin quererlo, me veía reflejada en cada fragmento de su caligrafía temblorosa. Elena, nunca pensé que escribiría esto. Nunca pensé que tendría el valor de hacerlo. Pero aquí estoy, encerrado en una celda, mirando el mismo pedazo de cielo todos los días, y me doy cuenta de algo terrible. Tiré por la borda lo que realmente importaba. Cerré los ojos. El jardín estaba en silencio. Las rosas, más altas y fuertes que nunca, se mecían suavemente bajo el viento de octubre. Hacía un año desde aquella noche fatídica. Un año desde que vi a Antonio ser llevado por la policía. Un año desde que Laura fue esposada frente a los huéspedes. Un año desde que Ricardo y yo empezamos a reconstruir la posada, piedra por piedra, recuerdo por recuerdo. Y ahora, él me escribía. ¿Por qué? ¿Qué esperaba lograr? ¿Perdón? ¿Redención? ¿Una última oportunidad para justificarse? No lo sabía.
Pero lo que sí sabía era que esta carta no era solo para mí. Era para nosotros. Para la historia que construimos, para las mañanas en la cocina, para las noches en el jardín, para los cumpleaños, las navidades, las discusiones, las reconciliaciones, los silencios cómodos. Todo eso lo perdí por una ilusión. La frase resonó en mi mente como un eco. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no vi que mi propio marido, el hombre con quien compartí una cama durante más de 4 décadas, estaba viviendo una doble vida justo debajo de mi nariz? Guardé la carta en el bolsillo de mi vestido, junto al pañuelo rojo que todavía usaba como armadura. No la quemaría, no la tiraría, la guardaría, porque era parte de mi historia, y no iba a ocultarla, iba a enseñarla. Regresé a la posada. Ricardo estaba en la recepción, atendiendo a una pareja de ancianos que venían por tercera vez. ¿Todo bien, mamá?, preguntó al verme. Sí, respondí, solo recordando quién soy. Él me miró fijamente, con esa mezcla de admiración y preocupación que siempre tenía cuando sabía que algo andaba mal. ¿Quieres que la tiremos? No, dije. La guardaré, porque es parte de mi historia, y no voy a ocultarla, voy a enseñarla. 2 semanas después, inauguramos una nueva sección de la posada, la habitación de las cartas. En ella dejamos una mesa con papel, bolígrafos y sobres. Invitamos a los huéspedes a escribir cartas a sus seres queridos, a sus errores, a sus esperanzas, a sus arrepentimientos. Muchos lo hicieron. Algunos lloraron. Otros sonrieron. Todos salieron con algo diferente. Una noche, una joven turista me detuvo en el jardín. Señora Elena, dijo, ¿puede contarme la historia de esta posada? La miré fijamente. ¿Qué quieres saber? Todo. Desde el principio. Me senté en el banco junto a ella. Y le conté. Le conté cómo desperté calva el día de la boda de mi hijo. Le conté cómo descubrí la traición. Le conté cómo enfrenté a mi marido, a mi nuera, a los hombres que querían robar mi hogar. Le conté cómo recuperé mi vida. Y cómo, a pesar de todo, seguía aquí, en pie, con las manos limpias y el corazón intacto. Cuando terminé, ella me miró con lágrimas en los ojos. ¿Cómo lo hizo? No lo sé, respondí. Solo supe que si me rendía, ellos ganaban. Y no iba a permitir que ganaran. Ella asintió, tomó mi mano y la apretó. Gracias, dijo. Gracias por no rendirse. Los meses pasaron. La posada prosperó. Recibimos visitantes de todo el mundo. Algunos venían por curiosidad. Otros, por inspiración. Muchos se quedaban más tiempo del planeado, porque aquí, en este jardín, encontraban algo que no podían encontrar en ningún otro lugar: esperanza. Ricardo comenzó a salir con una joven historiadora que venía frecuentemente a la región para estudiar la arquitectura colonial. Ella era inteligente, tranquila, con una mirada que no juzgaba, sino que comprendía. No intentó reemplazar a Laura. Solo fue ella misma. Y eso fue suficiente. Un día, mientras caminábamos por el jardín, me preguntó: ¿crees que algún día volverás a confiar en alguien? Lo pensé por un momento. No sé si volveré a confiar en alguien como confié en tu padre, pero sí creo que puedo aprender a confiar en nuevas formas, en personas que no me prometen el mundo, sino que me muestran su verdad tal como es. Él asintió, sin decir más. Hoy, 1 año después de aquella noche fatídica, la posada no solo sigue en pie, está más fuerte que nunca. Hemos añadido una biblioteca con libros de mujeres que sobrevivieron a traiciones, a pérdidas, a injusticias. Hemos creado un programa de mentoría para mujeres que han sido víctimas de abuso financiero o emocional. Y hemos abierto una escuela de cocina, donde enseñamos a jóvenes a cocinar con amor, no con ambición. Cada mañana, antes de que los huéspedes despierten, me siento en el jardín. Bebo mi café, miro las rosas, y recuerdo el dolor, recuerdo la traición, recuerdo la rabia, pero también recuerdo la fuerza, la determinación, la capacidad de levantarme, una y otra vez, sin importar cuántas veces me hayan derribado. Porque yo no soy solo la mujer que despertó calva el día de la boda de su hijo. Soy la mujer que se levantó, se arregló el pañuelo y reconstruyó su vida con sus propias manos.
Y si estás leyendo esto ahora, preguntándote cómo puedes seguir adelante después de una traición, después de una pérdida, después de una derrota, déjame decirte algo. No tienes que perdonar para sanar. No tienes que olvidar para avanzar. Solo tienes que decidir que tu historia no termina aquí. Que tú, y solo tú, decides cómo sigue. Y créeme, esta historia aún tiene capítulos por escribir. Capítulo 10. La carta que no debería haber leído. El sobre de la penitenciaría seguía en mi bolsillo, como un peso que no podía ignorar. Lo había leído una vez, 2 veces, 3. Cada lectura me dejaba más confundida, más cansada, más humana. No era solo una carta. Era un espejo roto. Y yo, sin quererlo, me veía reflejada en cada fragmento de su caligrafía temblorosa. Elena, nunca pensé que escribiría esto. Nunca pensé que tendría el valor de hacerlo. Pero aquí estoy, encerrado en una celda, mirando el mismo pedazo de cielo todos los días, y me doy cuenta de algo terrible. Tiré por la borda lo que realmente importaba. Cerré los ojos. El jardín estaba en silencio. Las rosas, más altas y fuertes que nunca, se mecían suavemente bajo el viento de octubre. Hacía 1 año desde aquella noche fatídica. 1 año desde que vi a Antonio ser llevado por la policía. 1 año desde que Laura fue esposada frente a los huéspedes. 1 año desde que Ricardo y yo empezamos a reconstruir la posada, piedra por piedra, recuerdo por recuerdo. Y ahora, él me escribía. ¿Por qué? ¿Qué esperaba lograr? ¿Perdón? ¿Redención? ¿Una última oportunidad para justificarse? No lo sabía. Pero lo que sí sabía era que esta carta no era solo para mí. Era para nosotros. Para la historia que construimos, para las mañanas en la cocina, para las noches en el jardín, para los cumpleaños, las navidades, las discusiones, las reconciliaciones, los silencios cómodos. Todo eso lo perdí por una ilusión. La frase resonó en mi mente como un eco. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no vi que mi propio marido, el hombre con quien compartí una cama durante más de 4 décadas, estaba viviendo una doble vida justo debajo de mi nariz? Guardé la carta en el bolsillo de mi vestido, junto al pañuelo rojo que todavía usaba como armadura. No la quemaría, no la tiraría, la guardaría, porque era parte de mi historia, y no iba a ocultarla, iba a enseñarla. Regresé a la posada. Ricardo estaba en la recepción, atendiendo a una pareja de ancianos que venían por 3.ª vez. ¿Todo bien, mamá? Preguntó al verme. Sí, respondí. Solo recordando quién soy. Él me miró fijamente, con esa mezcla de admiración y preocupación que siempre tenía cuando sabía que algo andaba mal. ¿Quieres que la tiremos? No, dije. La guardaré, porque es parte de mi historia, y no voy a ocultarla. Voy a enseñarla. 2 semanas después, inauguramos una nueva sección de la posada, la habitación de las cartas. En ella dejamos una mesa con papel, bolígrafos y sobres. Invitamos a los huéspedes a escribir cartas a sus seres queridos, a sus errores, a sus esperanzas, a sus arrepentimientos. Muchos lo hicieron. Algunos lloraron. Otros sonrieron. Todos salieron con algo diferente. Una noche, una joven turista me detuvo en el jardín. Señora Elena, dijo, ¿puede contarme la historia de esta posada? La miré fijamente. ¿Qué quiere saber? Todo. Desde el principio. Me senté en el banco junto a ella. Y le conté. Le conté cómo desperté calva el día de la boda de mi hijo. Le conté cómo descubrí la traición. Le conté cómo enfrenté a mi marido, a mi nuera, a los hombres que querían robar mi hogar. Le conté cómo recuperé mi vida. Y cómo, a pesar de todo, seguía aquí, en pie, con las manos limpias y el corazón intacto. Cuando terminé, ella me miró con lágrimas en los ojos. ¿Cómo lo hizo? No lo sé, respondí. Solo supe que si me rendía, ellos ganaban. Y no iba a permitir que ganaran. Ella asintió, tomó mi mano y la apretó. Gracias, dijo. Gracias por no rendirse. Los meses pasaron. La posada prosperó. Recibimos visitantes de todo el mundo. Algunos venían por curiosidad. Otros, por inspiración. Muchos se quedaban más tiempo del planeado, porque aquí, en este jardín, encontraban algo que no podían encontrar en ningún otro lugar,
esperanza. Ricardo comenzó a salir con una joven historiadora que venía frecuentemente a la región para estudiar la arquitectura colonial. Ella era inteligente, tranquila, con una mirada que no juzgaba, sino que comprendía. No intentó reemplazar a Laura. Solo fue ella misma. Y eso fue suficiente. Un día, mientras caminábamos por el jardín, me preguntó: ¿crees que algún día volverás a confiar en alguien? Lo pensé por un momento. No sé si volveré a confiar en alguien como confíe en tu padre. Pero sí creo que puedo aprender a confiar en nuevas formas. En personas que no me prometen el mundo, sino que me muestran su verdad, tal como es. Él asintió, sin decir más. Hoy, un año después de aquella noche fatídica, la posada no solo sigue en pie. Está más fuerte que nunca. Hemos añadido una biblioteca con libros de mujeres que sobrevivieron a traiciones, a pérdidas, a injusticias. Hemos creado un programa de mentoría para mujeres que han sido víctimas de abuso financiero o emocional. Y hemos abierto una escuela de cocina, donde enseñamos a jóvenes a cocinar con amor, no con ambición. Cada mañana, antes de que los huéspedes despierten, me siento en el jardín. Bebo mi café, miro las rosas, y recuerdo el dolor, recuerdo la traición, recuerdo la rabia, pero también recuerdo la fuerza, la determinación, la capacidad de levantarme, una y otra vez, sin importar cuántas veces me hayan derribado. Porque yo no soy solo la mujer que despertó calva el día de la boda de su hijo. Soy la mujer que se levantó, se arregló el pañuelo y reconstruyó su vida con sus propias manos. Y si estás leyendo esto ahora, preguntándote cómo puedes seguir adelante después de una traición, después de una pérdida, después de una derrota, déjame decirte algo. No tienes que perdonar para sanar. No tienes que olvidar para avanzar. Solo tienes que decidir que tu historia no termina aquí. Que tú, y solo tú, decides cómo sigue. Y créeme, esta historia aún tiene capítulos por escribir.